Bueno, siendo fieles a nuestra puntualidad para dar comienzo a nuestras conferencias a las 7:30 en punto, pues buenas tardes para todas y para todos a esta segunda conferencia del ciclo Arte, Belleza y Espiritualidad. Y hoy es la conferencia de hoy es la que le dio título a este ciclo de Arte, Belleza y Espiritualidad. Es un ciclo compuesto de 4 actividades, 3 conferencias y otra actividad en la iglesia mañana, que ya os compartiré al final en los avisos parroquiales. Este ciclo de las 3 conferencias lo empezamos ayer a las 7:30 con mi compañero José Luis Vázquez, que está aquí, que nos deleitó con una exposición fenomenal sobre el arte en Granada, pero con el arte que procesiona, podríamos decirlo. El título de su conferencia fue Cuando el arte, la teología y la espiritualidad se juntan en las calles, vivir la Semana Santa en Granada. Ya en la página web del Centro Suárez podéis encontrar el vídeo de la conferencia de ayer y una breve reseña, que también de la de hoy haremos el día de mañana. Pues arte, teología y espiritualidad. Como lo decía ayer, y en esto de lo ignaciano, pues conviene repetir, y así se lo he dicho en la carta de agradecimiento que le entregué hace unos minutos a Bert. En este centro, que es un centro de diálogo, fe, cultura, justicia, que tenemos una red de 22 centros a lo largo y ancho de España, pues acentuamos mucho la línea fe, diálogo, fe, justicia, pero no fe, cultura. Ese lo tenemos bastante menos explorado. Y pues desde el Consejo del Centro decimos, ¿por qué no indagar en esta vía de lo estético como un camino precioso para encontrarnos y para llevarnos al misterio de la divinidad y de la interioridad? Pues ese es el objeto de este ciclo de 3 días, en los previos de la Semana Santa, que también pues nos llenamos de arte y de sentidos en nuestros corazones y en nuestras calles. Arte, teología y espiritualidad. Nos acompaña en este día un jesuita belga, Bert Dalmans. Él es profesor de la Universidad de Comillas. Aquí hay algunas alumnas de sus clases, seguramente serán online, me imagino. Es profesor en Comillas desde el año 2013 en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de Comillas. Es pianista, es arquitecto, es ingeniero, pero sobre todo es un hombre de profunda vida interior, y eso es lo que hoy nos va a transmitir con esto de arte, teología y espiritualidad, belleza y espiritualidad. Ha escrito muchos libros. Atrás los compañeros y amigos de Librería Paulinas han traído algunos ejemplares que hacen de puente entre el arte y la espiritualidad. Otro de los elementos, otra de las oficios que hace ver es acompañar ejercicios espirituales a partir de la contemplación de obras de arte. Yo confieso que cuando lo oí a José Luis que los había hecho, dije, en alguna de esas tandas me tendré que apuntar, porque me parece que es un momento bello. Carlos Domínguez, que está aquí atrás, en unos ejercicios que yo pude hacer también con él en el puerto de Santa María, me acuerdo mucho la contemplación de la Pasión, el día de la Pasión siguiente la Pasión de Bach, que fue una maravilla poder, a partir de la música, a partir del arte, de la pintura, de la escultura, pues abrir caminos para el encuentro con el misterio de Dios. En Madrid, en la iglesia que tenemos en Maldonado, se organiza un encuentro mensual de orar con el arte, que consiste precisamente en esa contemplación del arte y la música como caminos hacia Dios. Pues Bert, sobra decirte que esta es tu casa y que somos todo oídos y corazón para escuchar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por invitarme en este ciclo entre belleza barroca, ¿no? Ayer el arte barroco granadino y mañana también. Entonces ahí no sé cómo voy a entrelazar. Lo he intitulado Orar la vida con el arte, y ahí estamos contemplando una imagen de un jesuita del siglo XVII,
de un libro de 1620, entonces unos 400 años, ¿no? Y era un libro de espiritualidad ignaciana, no un libro de ejercicios, pero sí de espiritualidad, de cómo rezar, ¿no? Cómo rezar, y sobre todo para laicos vinculados a la Compañía de Jesús, laicos interesados en la espiritualidad ignaciana en el siglo XVII. Y ahí hay un capítulo más hacia el final, entonces no es el principio, donde le explica qué es contemplar, qué es rezar. Y él dice, contemplar es pintar en el corazón. Entonces pide que cada orante, cada persona que quiere rezar, sea artista, sea pintor. Como vemos en la imagen, vemos a alguien aquí de espaldas, un joven, entonces no vemos su rostro, es para identificarnos con él. Y vemos un gran corazón a su lado. Es su corazón, ¿no? Y ahí está pintando lo que contempla. Y lo que está contemplando es una escena del nacimiento, ¿no? En Belén. Vemos al pequeño Jesús, ahí la luz del mundo, con la letra A, la Virgen, San José, y unas actitudes distintas, ¿no? Alrededor de los pastores que han venido a adorar, a contemplar, a agradecer. Son distintas actitudes que están ahí representados. Pero lo interesante es, y vemos más en detalle este corazón, que no está pintando lo que ve, sino las respuestas a unas preguntas. Desde la izquierda ahí, bueno, no sé si eso funciona. Vemos ahí, no. La pregunta quiz, ¿no? ¿De quién trata aquí la escena, el misterio a contemplar? Y este misterio, o bien en la imaginación, el nacimiento, pues pensamos en Belén, cómo es la composición del lugar, o bien en una pintura, ¿no? Que nos ayuda a entrar en este misterio. ¿De quién se trata? Pues él pone aquí la respuesta en su corazón, el niño Jesús y Adonai, Yahvé, porque realmente es el Dios, ¿no? que crece. ¿De qué se trata? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí vemos al niño Jesús salvando a alguien del infierno, ¿no? Del Sheol. Entonces es para la salvación. Y aquí hay dos preguntas en el fondo del corazón, ahí donde decanta el buen vino, ¿verdad? ¿Y qué preguntas son? ¿A qué virtud me conduce y en qué ocasión puedo aplicar esta virtud? Porque he dicho que alrededor de esta escena, de este Belén, hay muchas actitudes. Y cuando rezamos, ahora necesito más paciencia, otro día necesito más humildad, otro día más agradecimiento, lo que sea. Hay una virtud concreta que me conviene para mi vida, para poner en práctica después lo que estoy meditando. Entonces, contemplar es pintar en el corazón. Y vemos aquí unos rayos vinculados a estas respuestas bien personales hacia esta virtud bien concreta que ha rezado, y esta virtud, la personificación de la virtud, también la vemos aquí presentada. ¿Y en qué ocasión puedo aplicarlo en mi vida cotidiana? Entonces vemos que la oración lleva a la acción, ¿no? La contemplación lleva a la acción por medio de esta contemplación, de este misterio. Hay más detalles interesantes que él explica en este libro, ¿no? Pero lo vemos sintetizado en esta imagen. Él está, por ejemplo, pisando una representación, una personificación del vicio. Hay la virtud y el vicio, el pecado. Entonces, solamente una vez pasado por la primera semana, como dice San Ignacio, ¿no? Reconociéndose pecador, reconociendo los obstáculos que no me ayudan. Una vez maestro de todo eso, yo puedo empezar a contemplar realmente en paz, porque aquí vemos la representación, la personificación de la paz. Uno solo puede meditar, contemplar, rezar cuando uno está en paz, ¿no?
Muy bien, se trata realmente de contemplar un misterio, ¿no? Y él dice, Antonio Suquet, que es un jesuita que escribe el libro, él dice que podemos llegar, ¿no?, a esta oración contemplando una imagen, o bien, y aquí vemos a Jesús con sus discípulos escuchando una predicación, ¿no? Entonces hay los modos que son adaptables. Pero ya vemos hace 400 años un deseo de rezar con el arte, con belleza, con algo visibilizado, ¿no? O visualizado. Y vemos estas líneas que son las tres virtudes teologales, ¿no?, la fe, la esperanza y la caridad, vinculados a esta escena. Cuando estaba de viaje en Portugal, en un museo allí en Viseu, vi esta imagen de Santa Gertrudis. ¿Y qué vemos? Esta santa tiene su corazón abierta, ¿no?, con una pequeña ventanita. Y ahí dentro hay precisamente el nacimiento en Belén. Vemos al niño en el pesebre, vemos a la Virgen, a San José, vemos un buey ahí y una paloma, porque el Espíritu Santo, ¿no?, está ahí en la encarnación. ¿Y quién está aquí? Ella misma, ¿no? Santa Gertrudis, que, como dice San Ignacio, bueno, ponte ahí en tu imaginación, en este misterio, porque se trata de algo, tú estás implicada. Y entonces, para personalizar lo que estamos viendo, ¿no? Y eso es la belleza de esta imagen, que no simplemente pintamos lo que vemos, pintamos las respuestas a las preguntas, ¿no?, concretas que nos hacemos cuando contemplamos un misterio. Muy bien. Hoy quisiera llevarnos a un tema un poco delicado, tal vez difícil, tal vez bien trabajado por Carlos Domínguez, en la psicología, en otros temas. Y yo quisiera acercarme a este tema, que es la vulnerabilidad, a través de la contemplación de obras de arte, ¿no? La vulnerabilidad como algo bonito, hermoso, no como algo negativo, no como sinónimo de debilidad o fragilidad. Yo veo la vulnerabilidad como una habilidad de ser vulnerado. Así lo traduce la RAE, ¿no? Es la capacidad de ser vulnerado. Yo veo una capacidad como una riqueza, ¿no?, una habilidad. Y yo entiendo que Jesús ha venido como Dios vulnerado y vulnerable. Y nos muestra la vulnerabilidad como un camino. Hay como una transformación de la fragilidad, que es nuestra condición humana, en vulnerabilidad. Eso lo veo que es un poco la esencia de nuestra religión, del cristianismo. Cuando pasamos por nuestras ciudades, no hay vulnerabilidad. Hay las estatuas en el arte, pero son héroes que nos obligan, ¿no?, a levantar, a alzar la vista hacia arriba. Pero son fuertes, es la fortaleza, es el heroísmo. Y encontramos esto. No sé si se encuentra también en Granada, lo habéis visto, está en Roma, está en Madrid también, al lado de la Almudena. No sé si aquí se encuentra. Es un sin techo, ¿no?, en un banco, en bronce, pero lo reconocemos a sus heridas en sus pies. Es Jesús, ¿no? Es Mateo 25. ¿Cuándo me habéis visto en la cárcel o enfermo y hambriento? Pues ahí, Mateo 25. Se identifica con los sin techo, con los marginados, ¿no? Una obra del artista canadiense Timothy Schmaltz. Lo reconocemos en sus heridas. Los apóstoles en la Pascua, en la resurrección, le reconocieron en sus heridas, ¿no? Y Santo Tomás pide poner su mano en el costado, ¿no?, que es muy fuerte. A nosotros también nos reconocerán a nuestras heridas, ¿no? ¿Cómo lo llevamos, ¿no?, esta vulnerabilidad? Pues, cuando vamos a Santiago, ahí en el pórtico de la gloria, está muy presente Cristo, el Señor, el Rey de la gloria, la luz del mundo, pero mostrando sus manos abiertas, sus heridas, ¿no?, sangrientas.
no esconde estas heridas, ¿no? Es un Dios vulnerable. Y si quitásemos, ¿no?, estas heridas, pues eso sería una herejía, porque justamente el resucitado es el crucificado. ¿Qué ha pasado con esta vulnerabilidad? Que él no tiene ningún pudor, ¿no?, para mostrarlo, y a mi modo de ver lo muestra como un camino de salvación, el modo de llevar tu vulnerabilidad, porque no hay encuentro real, verdadero, auténtico, si no es entre dos personas vulnerables, capaces de ser vulnerables. Ahí son, cuando pensamos en nuestros propios encuentros humanos, ¿no?, es entre personas vulnerables que realmente pasa lo auténtico. Pues esto, que es un condensado que tenemos aquí en Santiago, pues lo vemos en una obra del artista británico indio Anish Kapoor de 1989, en una pequeña mancha, ¿no?, en la pared, en una pared blanca. Es una herida roja. Y esta obra, esta instalación, se llama La curación, la sanación de Santo Tomás. No vemos ni a Santo Tomás, no vemos al resucitado, pero es el encuentro con el resucitado, ¿no? Y Santo Tomás no estaba enfermo, pero sí se ha sanado, se ha curado por su falta, ¿no?, de fe, por su duda. Y eso le sana. Entonces, digamos, la paradoja de la herida sanadora, tantas veces alabada, ¿no?, por los místicos de todos los tiempos, ¿no?, que tocar la herida de Cristo nos sana, ¿no? Mucho más cruento en Caravaggio, ¿no? Eso tiene que chocarnos, ¿no?, como él mete el dedo, ¿no?, en la herida, en la llaga de Cristo, que no tiene ningún dolor, ¿no? Pero ni siquiera el texto, ¿no?, de Juan lo menciona, ¿no?, que lo hace, pero Caravaggio lo muestra para mostrar que tocar es ver, ¿no?, y que sí tenemos que entrar en este misterio para pertenecer, para participar de este resucitado, ¿no? Nos invita a los sentidos espirituales, a ver que va más allá de la superficie, ¿no? La herida de Cristo realmente es una ventana, un umbral a otra dimensión inimaginable y que tampoco se puede mostrar. Pero lo cantamos, ¿no?, en el alma de Cristo. En tus llagas escóndeme, ¿no? ¿Qué significa? O aquí tenemos a Rosa de Lima que bebe, ¿no?, de la herida. Todo es, bueno, si lo tomamos literalmente, eso es muy cruento, pero al final se trata de ser abrazado, ¿no?, abrazada por Cristo, por tener parte con Él. Una regla muy sana de San Ignacio es: no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gustar, ¿no?, de las cosas internamente. Entonces, el arte nos ayuda para estar en este nivel del sentir y gustar, el nivel del corazón, que tiene sus razones, ¿no?, como dice Pascal. Sentir y gustar como modos de entrar en contacto, de entender, de tocar y de ser tocado, ¿no? Que bajemos, ¿no?, de la cabeza, de las ideas, del concepto, que está muy bien, porque queremos razonar, pero hay mucho más que pasa, ¿no?, en este nivel más profundo, e incluso al nivel de las entrañas. Y a mi modo de ver, contemplar obras de arte nos ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, el recorrido que propongo tiene como tres vertientes. Primero, contemplando obras de arte que nos hablan de la fragilidad humana como condición de la fragilidad. Y lo hacen, obras de arte auténticas, lo hacen de otro modo como lo hace el periódico, como lo hacen las noticias, porque también nos hablan de esta fragilidad y de las tensiones, las guerras, pero lo hacen en un modo, digamos, objetivo, o intentan hacer la objetividad. Y eso puede ser muy crudo,
la obra de arte también nos habla, también denuncia la injusticia, pero siempre nos orienta hacia algo de esperanza. Eso también en el discurso del Papa Francisco en 2023 a los artistas, él lo dice ahí: sois profetas, porque habláis de la fragilidad humana, pero siempre con un tono de esperanza, ¿no? Siempre orientándonos a la belleza, a un mundo mejor, más bello. Pues veremos un poco cómo lo hacen. Y yo creo que aquí toca realmente fe, justicia y cultura, porque se trata de justicia. En un segundo momento vemos un poco, a partir de obras de arte contemporáneas y clásicas, pero a mí me encantan el arte contemporáneo, las instalaciones, sobre todo contemporáneas, cómo Jesús, como Cristo, transforma esta fragilidad en vulnerabilidad, ¿no? En algo positivo, es decir, en fortaleza. Porque la vulnerabilidad es un tipo de fortaleza en la fragilidad, un tipo de fuerza en la fragilidad. Hay una transformación ahí. Conocéis el texto de 2 Corintios 8:9, ¿no? El rico, Cristo, se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Su pobreza nos enriquece. No nos enriquece con su riqueza, con su pobreza. Pues aquí, muy parecido, el fuerte se ha hecho frágil para fortalecernos con su fragilidad, con su vulnerabilidad, podríamos decir. Y en tercer lugar, después, cómo esta vulnerabilidad se hace apostólica, orientada hacia los demás. Es algo muy existencial, digamos, que yo llegué a mis límites cuando estaba en Alaska trabajando con los esquimales, y muchas veces tenía que consolar a una familia que tenía un difunto, a veces joven, a veces mayor. Y yo llego a mis límites, porque ¿qué se dice, no? Se da un pésame y ya está. Pero aguantar un poco más tu propia vulnerabilidad, tú no poder ayudar realmente o solucionar, pues aguantar esta impotencia, pues era mi vulnerabilidad. Y algo pasaba, ¿no? En silencio, sin palabras, con un abrazo, a veces es la mejor respuesta, ¿no? a esta vulnerabilidad. Pues ahí se fraguó un poco esta idea, ¿no? Este camino que presento aquí. Rápidamente, brevemente, porque quisiera, después de esta charla sobre la vulnerabilidad a partir de la contemplación de obras de arte, quisiera ofreceros un mini orar con el arte, lo que hago en Madrid. Es decir, una experiencia de oración meditada, de meditación guiada, más bien, contemplación guiada, a partir de una obra de arte, si os parece. Entonces, eso sería la segunda parte de esta tarde. Más bien una contemplación guiada. Pues la primera obra que nos habla de la fragilidad humana era una instalación que vi hace unos años en Madrid de una artista colombiana. Y yo creo que por ser colombiana, por ser mujer también, era muy atenta, ¿no? al dolor de nuestro mundo herido, las injusticias. Y entonces hizo una instalación muy sencilla, porque ella trabaja con materia sencilla. Aquí el agua, a hacer una obra con agua. Ahora en este momento está haciendo una casa hecha de pelo, de cabello humano, porque es también frágil. Hace una obra con pétalos de rosa, con materia muy frágil. ¿Por qué agua? Ya lo vamos a ver. Aquí vemos unos nombres, ¿no? Que aparecen en unas losas grises que están en el suelo. Aquí no hay nada. Una nada que puede gritar tan fuerte. Entonces, no sé si eso funciona. Es un pequeño vídeo donde vemos aparecer esos nombres en agua y desaparecer. Son nombres de los ahogados en el Mediterráneo. Entonces, gente intentando encontrar un mundo mejor, ¿no? Más acogedor, en Europa.
Y entonces llama esta Doris Salcedo, es su nombre, llama esta obra, esta instalación palimpsesto, porque aparece un nombre, desaparece, y aparece otro nombre encima. Entonces, como el Salmo, ¿no? Hay un Salmo que dice, somos tan frágiles, somos como hierba que crece y desaparece. Y ahí está, un nombre que aparece en agua del Mediterráneo, agua de lágrimas, bueno, ahí todo muy poético, muy sencillo. Y la gente que visitaba, este es el Palacio de Cristal, no sé si conocéis este lugar muy hermoso en medio del Parque del Retiro en Madrid, pues está abierto a cualquier visitante. Pero había una atmósfera muy de monumento, una atmósfera sagrada, ¿no? Sagrada. Un ambiente que honramos, ¿no? Porque aquí se trata de un cementerio, esas losas grises, este homenaje. Y la técnica muy de ingeniero, ¿no? De cómo aparecen esos nombres y cómo desaparecen y otros, pues no le llevó tanto tiempo que recoger los nombres, porque cada nombre es una persona. Y lo que vemos en los periódicos, ¿no? Tantos números, pues aquí son nombres que ella representa. Y que lo vemos muy reducido a 2 dimensiones. Es una obra donde hay que vivir, hay que entrar ahí y meditar, ¿no? Yo creo que lo hace como homenaje con mucha dignidad, muy depurado también este trabajo. Quisiera mostrar otra obra de la misma artista, Doris Salcedo. Vemos un manto rojo ahí en medio del museo, ¿no? Bueno, en un rincón, echado en rincón. Cuando nos acercamos vemos que son pétalos de rosa, ¿no? Cosidos juntos, ¿no? Y entonces materia muy frágil. Es su ramo de flores, su homenaje a una mujer, una enfermera, tan habituada a coser heridas, ¿no? Pero ha sido como violada y asesinada, ¿no? Entonces se trata más de violencia de género, y eso es su modo, ¿no? De denunciar esta injusticia, pero también hacerlo de un modo impactante, bello, hermoso. El rojo, que habla del amor, de la pasión, de la sangre también. No lo hace para herir, ¿no? Y eso es un criterio bueno del arte. Nos habla de la herida, pero no para herir. Nos habla de la violencia, pero no para violentarnos, ¿no? Entonces, la belleza. Y es muy espiritual, nos trata de esos temas tan humanos, ¿no? Tan frágiles. De otra artista colombiana, Erika Dietes, pues esta instalación que hace unos años se vio en la iglesia de San José en Madrid, y lo llama Sudarios, y vemos unas cuantas mujeres que tenían un familiar desaparecido, muerto, asesinado, ahí en Antioquía, en Colombia. Y la artista entrevistó a estas mujeres y tomó la foto y la imprimió en seda, ¿no? Y esos son esos sudarios, que remite al sudario de Cristo. Aquí tenemos pietas, ¿no? Piedades, como la Virgen, lamentando, ¿no? La muerte de su hijo, de su marido, de su tío, de su sobrino. Pero esas piedades no tienen cuerpo para abrazar, para lamentar, ¿no? Están ahí, sin voz, el silencio, la mudez, más fuerte que cualquier grito. Y esto también es voz, son voces que hay que escuchar en este templo sagrado de la iglesia, donde siguen ocurriendo los sacramentos, ¿no? Celebramos la misa en una instalación de unos meses y vemos estas fantasmas que están por ahí, ¿no? Clamando en el desierto, remitiendo un poco a Éxodo 3,
Cuando sí he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? en Egipto, y he venido para salvarlos, para rescatarlos, para liberarlos. Pues vemos en el momento que tomé la foto, ahí abajo había un sacerdote justamente escuchando una confesión. Entonces, también una mujer que ahí se desahoga, ¿no? de todo lo que le pesa, como las mujeres arriba. Pero la incapacidad, ¿no? de no poder ayudar, el sacerdote tampoco. Él regala algo que ha podido recibir por ser vulnerable. Digo, el perdón viene en nombre de Dios, no viene de él. Él también ha tenido que hacerse vulnerable en ese sentido para poder dar el perdón. Vemos solamente una mujer que tiene los ojos abiertos, ¿no? Espontáneamente ellas contando este dolor, por eso son sudarios, pues cerraban los ojos. Ella las tiene abiertas, ¿no? Como interpelándonos, no echándonos en cara, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero sí, ahí están presentes y eso trata de nuestra condición frágil. La mano de Dios, seguramente que lo conocéis, de Auguste Rodin, un mármol que nos habla tanto de la vulnerabilidad como fragilidad humana como el abrazo original. Hay teologías que empiezan con el pecado original. Aquí tenemos una teología que empieza con el abrazo original. ¿Qué vemos? Un trozo de mármol tosco, sin trabajar, y ahí sale una mano del artista, mano de Rodin, mano del creador, de Dios. Desde antiguamente, ¿no? Se muestra el misterio de Dios, la trascendencia, solo por una mano, porque no vemos su rostro, pero sí es una mano porque está implicada, ¿no? Dios está implicado con su creación. Y en esta mano vemos un trozo de roca que es como el símbolo del mundo, de la creación. Y en este trozo hay una pareja humana entrelazada, ¿no? Un abrazo. Pero esta pareja desnuda, porque está totalmente frágil, Adán y Eva, si queréis, pues solamente en el otro encuentran un poco de calor, porque todo alrededor es frío y duro como la roca. No se dan cuenta que hay una mano que los sostiene, porque la creación, cuando hablamos de la creación, eso habla de la creación continua, como dijeron los teólogos de la Edad Media. Esta mano de Dios nos sigue sosteniendo, ¿no? Y sustentando. Ahí está, una mano abierta, porque Dios dice, qué bien, qué hermoso está todo. La creación no es una mano que manipula, es una mano ahí de alguien con una mirada de asombro y a imagen de Dios. Es una mano también de abrazo, ¿no? Que ahí estamos, a pesar de nuestra fragilidad, ¿no? En esta mano humana. Yo digo que ellos no se dan cuenta, porque alrededor es la roca. Necesitan un poco de distancia, y eso lo hacemos cuando meditamos, cuando rezamos un poco, ¿no? Cuando hacemos un retiro, tomamos distancia y nos damos cuenta, sí, Dios me estaba sosteniendo. Estamos hechos para un abrazo, ¿no? Aquí un hermoso bronce de unas puertas de una catedral de Alemania, Hildesheim, y vemos el Creador empujando, ¿no? A Adán y Eva en un abrazo. Bueno, desnudos, esta fragilidad, pero llamados al abrazo, a encontrarse. Y algo de esto vemos aquí representado en Chartres, otra catedral, este relieve de la creación de Adán. Adán todavía es sin forma aquí abajo, porque el alfarero que tiene pinta de Jesús, de Cristo, ¿no? Un joven Cristo, un Dios cristomorfo, pues está modelando a Adán, al ser humano, de la arcilla, pero modelando, acariciando, y vemos el efecto, ¿no? En el rostro de Adán, de su criatura. Sonríe, ¿no? Desde una dicha, porque estar en manos de Dios así es realmente una dicha. O sea, hablando de la creación, ya nos hablamos
del final de los tiempos, de la meta de la vida humana. Como dice el Papa Francisco, el paraíso no es algo imaginable, es el abrazo con Dios, ¿no? Este abrazo que también vemos aquí en un Donatello, un joven Donatello que hace el abrazo con Eva, muy original. El creador que saca a Eva de Adán, que está ahí dormido, y Eva que responde, que no es inconsciente, responde porque con sus brazos toma la cintura de su creador, ¿no? como si de su abuelo se tratara. Entonces es la respuesta de Eva a ser creado. Bueno, el abrazo que responde a la creación, a esta condición frágil, ¿no? En la cual estamos creados. Y esta imagen es de una de las primeras Biblias impresas, donde vemos el séptimo día. El séptimo día es cuando Dios descansó. Aquí vemos a Dios con Adán, su criatura, descansando, ¿no? En sus brazos. Eso también corresponde con el Creador que lleva a Adán para colocarlo en el jardín de Edén, en el paraíso. Y vemos cómo son imágenes semejanza porque la criatura, ¿no? Se parece mucho al Creador. Bueno, eso era la primera parte, un poco sobre la fragilidad humana, y veamos ahora cómo esa fragilidad por el Dios vulnerado y vulnerable queda transformada en vulnerabilidad. Ya empieza con su madre, ¿no? En la anunciación, una de las más hermosas anunciaciones que yo conozco de Fra Angelico. Sabemos que este dominico tiene muchos, ¿no? Uno está en el Prado, en Madrid, donde está lleno de cosas, de una paloma, de un pequeño Jesús. Bueno, aquí es como muy minimalista, muy espartano, porque la protagonista es la luz, o el protagonista es el espacio entre los dos. La Anunciación es una de los misterios más representados, ¿no? En la historia del arte, y porque es el paradigma de todos los encuentros, ¿no? Aquí tenemos el encuentro entre lo divino, representado en el ángel, lo angélico, y lo humano. Y el mensajero celeste tiene una pregunta, ¿no? Y aquí vemos a la doncella tan vulnerable, con las manos, bueno, en su pecho. No está mirando a este ángel, pero es justo antes de dar su sí. Ese sí que cambia, ¿no? La faz del mundo. Eso merece, ¿no? Entrar en este misterio y hacerse preguntas, ¿no? Lanzar preguntas y pintar en el corazón, porque realmente aquí hay mucho y hace falta mucho silencio para entrar en ello. Yo no voy a entrar ahí, pero bueno, porque tenemos que avanzar. Pero algo de la vulnerabilidad también estaba en la Virgen, porque ¿quién puede realmente decir, no, yo tengo las fuerzas y sí, no pasa nada, voy a ser Madre de Dios? Ahí lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos de un jesuita, un artista inglés, una visitación. Entonces, una obra contemporánea del siglo XX. Entonces, la Virgen, después, ¿no?, de la Anunciación, va a abrazar a Isabel. Y vemos en este abrazo hermoso Isabel a la izquierda, que se inclina delante de la Virgen, la Madre de mi Señor. Y vemos a los dos niños como bailando, ¿no?, en la imaginación del artista, en este espacio liberado, ¿no?, espacio sagrado de las dos fecundidades, ¿no?, que se encuentran. Otro paradigma de lo que pueda ser nuestros encuentros, ¿no? Reconozco yo la vida que tú traes, ¿no? Y desde este abrazo, apoyándose, ¿no?, en el hombro de Isabel,
pues la Virgen canta su Magnificat. Ahí. Vulnerabilidad y abrazo, ¿no? ¿Veis? Un poco los temas que se compaginan. No conozco mejor imagen de esta vulnerabilidad del Dios en esta visión del nacimiento, porque ninguno pondría un bebé así en el suelo, ¿no? Tal cual. Es una visión, ¿no?, de Brígida de Suecia, que tenía esta visión de que la Virgen daba luz arrodillada, ¿no?, y sin sangre. Eso es la visión. Pero desde los ojos contemporáneos, ¿no?, ahora, pues vemos que este niño realmente es muy vulnerable, ¿no? Entonces no hay que tomarlo literalmente, pero realmente es esto lo que Dios nos ha mostrado, este camino, esta coherencia de vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta su muerte en cruz, pues es un Dios vulnerable. Y para el obispo de Niza, San Gregorio, del siglo IV, esta vulnerabilidad es una señal de la majestad de Dios, mucho más que todos los milagros que ha podido hacer. Que Dios era capaz de bajar hasta la humilde condición humana demuestra mucho más su omnipotencia, ¿no?, que cualquier milagro que hace. Y creo que eso sigue siendo una gran verdad para hoy, muy contracultural, por cierto, ¿no? Pues Jesús siguió toda su vida fiel a esta vulnerabilidad. Aquí lo vemos en un bautismo en la Catedral de Los Ángeles, con esas espaldas, ¿no?, ofrecidas, y inclinado, arrodillado delante de San Juan el Bautista. De Jesús no vemos sus manos y no vemos su rostro, para que nosotros nos pongamos ahí, pero de San Juan Bautista se ve lo que no se ve de Cristo, ¿no? Entonces ahí se complementan. Ese Bruegel, Peter Bruegel el Viejo, vemos a Jesús perdonando, porque es Juan 8, donde llevan a la mujer adúltera para apedrearla. Hay como una piedra en el suelo. Y si hacemos unas líneas, vemos que está muy bien construido. Jesús en el punto más bajo, más genótico de todos, ¿no?, descalzo, manos vacías, y se inclina 2 veces, dice el texto, dice Juan. Se inclina y confía en el Padre, en el Espíritu, que no la van a apedrear. Confía, porque aquí escribe en mi lengua, en flamenco, quien está sin pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no?, y que no lo hace. Entonces, en el punto donde Dios, el Dios vulnerable, pone su dedo en el suelo para escribir, pues ahí en este punto la levanta, la resucita, ¿no?, la devuelve su dignidad, su elegancia, y realmente es la más elegante, puesto en medio para acusarla, para acusar a Jesús, ¿no? Ella era la trampa para acusar a Jesús, pero Jesús desde abajo la levanta, y su verticalidad, esta línea roja, es tan distinta que la del extremo derecho, ¿no?, o de la extrema derecha, que está totalmente rígido, ¿no? No es rectitud esta verticalidad, y contrasta tanto esos dos que son los únicos, ¿no?, verticales. Detrás de Jesús vemos una imitación de San Juan que nos cuenta la historia, que imita, ¿no?, a Jesús, a su Señor. Pues también, no solo en sus acciones, también en sus parábolas, ¿no?, enfatiza esta vulnerabilidad y este abrazo como respuesta, como en este Rembrandt, ¿no?, el padre del hijo pródigo. También lo muestra porque el de la derecha se parece mucho a y no sé si Rembrandt se ha inspirado o no, pero hay unas mismas actitudes también. Bueno, pero yo quiero hablar de esta obra. Es una instalación en Londres en el año 2000 del artista Mark Wallinger. Él es agnóstico, no es creyente,
pero ha hecho una obra que se llama Ecce Homo. Y aquí el hombre, lo que dijo Pilato al pueblo, ¿no? Y entonces vemos un crucificado, un joven que no tiene barba, pero tiene todos los atributos de Jesús. Y así puesto en este pedestal, ¿no? En ese zócalo, como expuesto, vulnerable. Con su fragilidad vino a buscarnos, dijo, ¿no? El protestante Dietrich Bonhoeffer. Pues esta instalación es maravillosa porque hay un zócalo en la Plaza Trafalgar en Londres, uno de los 4 zócalos que se ha quedado vacío, y desde 2000 hay unas instalaciones de artistas, ¿no? Hay de todo, y eso era la primera, que me parece maravillosa, porque el artista decide no llenar todo el zócalo, entonces solamente poniendo una figura humana muy minúscula, ¿no? Que nada tiene que ver con los grandes héroes que están al lado, que hablan de heroísmo, de fortaleza, que no hablan de vulnerabilidad, como aquí. Ese es el ser humano, ¿no? La fragilidad humana, pero ese también es nuestro Dios, ¿no? Que ahí se presenta para ser crucificado. Nada de lo que vamos a percibir en este mundo iguala el poder de tu intensa fragilidad, dice el poeta estadounidense Cummings. Yo creo que ha captado esto. Es esa intensa fragilidad, ¿no? La fragilidad llevada a su intensidad es poderosa. Bueno, es una lógica que no es la lógica del mundo, ¿no? Es una lógica paradójica total. Y vemos un close-up, ¿no? de este señor. Pero es lo mismo que el Zurbarán, ¿no? El Cordero de Dios ofrecido, ¿no? Es, bueno, las patas atadas. Bueno, eso era un poco el segundo momento, y vamos acabando un poco. Después la vulnerabilidad orientada desde esta transformación que muestra Jesús, pues vamos en camino como lobos, como corderos entre lobos, y quisiera mostrar aquí, es una capilla donde vemos en el sagrario, no sé si lo veis muy bien, una herida, una llaga, entonces donde sale la luz, ¿no? Como canta Leonard Cohen, ¿no? Hay una grieta en todo, es así donde entra la luz. Bueno, por las grietas, por las llagas, por las heridas, ¿no? Y allí todo está en el tema, ¿no? de esta fragilidad. En esta capilla en Ljubljana, en Eslovenia. Este mismo artista, Robert Dolinar, arquitecto, pues trabaja con fragilidad, ¿no? Una roca cortada como altar, o ese del sagrario, ¿no? con un corte. Y para el crucifijo, él ha elegido, o ha encontrado más bien, un crucifijo allí echado en la basura de Escayola, y como el arte japonés kintsugi ha mostrado estas heridas, estas fracturas, ¿no? Este ser fragmentado lo ha dorado, ¿no? Con pan de oro para mostrar bueno, es justamente esto de la vulnerabilidad lo que vamos diciendo. Esta instalación es un poco provocadora, chocante, porque vemos al Papa San Juan Pablo II, ¿no? Es una obra de Mauricio Catalán, es un artista italiano, y el Vaticano le ha pedido el año pasado en la Bienal de Venecia, ¿no? Para exponer. Pues sabemos que al final de su vida era frágil, ¿no? Este Papa, pero aquí lo vemos aplastado por un meteorito. Esta obra se llama
la hora novena, ¿no? Cuando Cristo muere en la cruz. Pero con qué fuerza, ¿no? Se mantiene a esta cruz, ¿no? Entonces, en medio de la fragilidad, aplastado por todas las fuerzas, ¿no? O con los vientos contrarios, pues mantiene su fe en ese Dios crucificado, resucitado, ¿no? Entonces, más allá, ¿no? Y a pesar de todo, pues esa es la gran paradoja de la vulnerabilidad. De los profetas, y el profeta de Gargallo lo muestra muy bien. Él presta su voz para un mensaje que no es suyo, y ¿cómo lo hace? Desde el vacío que hace dentro, ¿no? Ser vulnerable es esto, que mantienes este vacío, que no lo llenas, que no hay que tener miedo, ¿no? del vacío. Pero sobre todo, yo creo que está mucho más claro en esta obra. Está en un museo en París, Le Petit Palais, y es el buen samaritano. Vemos que el buen samaritano es mayor, sus rodillas titubean, es frágil, es vulnerable, es pobre, no tiene mucho. Pero si no fuera por este abrazo, pues el herido, ¿no? Ahí caería totalmente, como y ahí vemos este buen samaritano que es vulnerable, pero no se atrinchera, no se esconde detrás de su vulnerabilidad. No dice, bueno, no puedo ayudarte porque yo no tengo fuerzas. No, lo hace. Y a pesar de su propia pobreza o vulnerabilidad. El herido, que tiene mucho de crucificado, ¿no? Tiene esta misma dicha, esta misma sonrisa que vimos con Adán en Chartres. Porque aquí, es verdad que la luz viene de arriba, pero la salvación le viene de abajo. La mano de Dios aquí es el buen samaritano que le sostiene. Y nosotros no tenemos nada para distraer nuestra mirada. El samaritano nos implica, nos está mirando. Vienen hacia nosotros. Nosotros queremos escapar, pero no. Entonces, ¿y tú qué haces? Esta meditación, ¿no? Sobre la fragilidad, pues nos hace también ser más sensibles, más conscientes de la belleza de lo frágil en el mundo. Esta obra, esta instalación es de Wolfgang Leib, y también en 2008 estaba ahí en Madrid, y lo vi ahí. Y este material es lo más natural posible, es polen, ¿no? Polen. Entonces este artista, como un monje budista, va recogiendo el polen y lo amasa en un museo, ¿no? Simplemente como una alfombra, y no hay nada más. Es materia, la más minúscula, la más frágil y la más fértil también, porque es polen, y lo pone encima. Entonces es fruto de la tierra y del trabajo humano, ¿no? Presentado para nuestra meditación. Es muy espiritual, pero una espiritualidad más anónima, más, porque al mismo momento es luz, pura luz, ¿no? Que viene de ahí, que parece artificial, pero es lo más natural. Digo, si parece artificial es porque la foto no está muy bien. Pero nos hace reflexionar sobre algo invisible, ¿no? Que porque son puntitos y bueno, que es materia, es material, pero desprende una luz como si fuera de otro mundo. Entonces, ¿cómo nos va a sensibilizar para esto? A veces lo pone en pequeñas montañas, porque en muchas religiones y cosmovisiones una montaña es el lugar donde encontrarnos con Dios, ¿no? Jesús mismo subió a la montaña, Moisés lo hizo también. Pues estas pequeñas montañas, porque este artista sí hace algo sagrado también, quiere meditar sobre la espiritualidad, la necesidad, ¿no? De lo espiritual en el mundo. Y entonces en 2019, en el mismo monasterio donde vimos la anunciación de Fra Angelico, pues en otra celda encontramos a este Cristo hecho homo, ¿no? Y el artista Wolfgang Leib instaló una pequeña montaña de polen justo delante, como diálogo, como homenaje, como, bueno,
Porque aquí también igual tenemos una condensación y una intensificación de la fragilidad o del poder de lo frágil. Entonces, es un diálogo muy interesante que solo se puede entender cuando nos ponemos a su altura, como dice este poema de Henri Mechonic. Hoy encontré una pequeña alegría, me hice tan pequeño como ella para ser el instante que está lleno de ella. Ahí vamos a percibir por todos lados, ¿no?, lo frágil, que es más fuerte, lo frágil de la hierba o de la vida, ¿no?, que crece por todas partes, porque quiere vivir y que rompe, ¿no? Aquí la hierba es un metal, hierro, y rompe estas placas, ¿no?, de madera, en una obra de Cristina Almodóvar, o en una foto de Helen Levitt en Nueva York, cómo estas niñas, esa mirada es cautivada por esta constelación de pompas de jabón, que no es nada, es como muy frágil, pero sí nos capta, ¿no?, capta la mirada de asombro. Pues así de frágil es, ¿no? Queremos, ¿no?, captarlo, pero no podemos, y simplemente hay que, bueno, estar conscientes de esta sublime fragilidad, ¿no? Y termino con esta visión de vasos y cuencos, ¿no?, y jarras unificadas, ¿no?, tratados de la misma manera, que tengan esta misma luz, como una visión un poco del reino de los cielos, ¿no?, esta visión de Jesús, todos muy frágiles, todos muy distintos, ¿no?, pueden ser, pero todos en la misma gloria, en esta misma vulnerabilidad, en esta misma cristalina fragilidad, ¿no?, una fragilidad más intensificada aún, que lo hace más delicado, pero muy precioso, ¿no?, muy precioso, y son cuencos ordinarios, cotidianos, que tenemos en nuestros armarios, y aquí vuelven preciosos, como, bueno, delicados, como he dicho, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí tengo unos cuantos libros que tratan de esos temas, que lo tenéis ahí detrás, y también si alguna esté interesado, hay unas tandas, ¿no?, que doy ahora en Semana Santa en Ávila y final de agosto en Loyola. Y mi modo de proceder es siempre con arte visual, ¿no?, música también, pero sobre todo una obra por la mañana, una por la tarde, y a veces la gente se queda como, bueno, 5 días, ¿no?, con lo mismo. Pues José Luis podrá hablar o testimoniar de ello. No sé si directamente vamos a preguntas o hacemos un descanso de 2 minutos y hacemos una oración. No sé si os parece el ratito de oración, para que yo creo que nos ha abierto como el ratito de oración, y luego, para no cortar este momento mágico, sí, las preguntas. Vale. Entonces, ¿apagamos unas veces o no todas? No. Disminuimos. Así está más. ¿Y esta? ¿Eso se puede apagar? Sí. No, este no. El otro.
Un hombre tenía 2 hijos. Así empieza Jesús a contarnos una historia, sin duda la más hermosa jamás contada. Probablemente se trata de la historia más reveladora de quién es Dios, pero también es muy reveladora de quiénes somos nosotros. Así es el arte de la narración de Jesús de Nazaret. Un hombre tenía 2 hijos. Entremos en la parábola de Jesús de la mano de Rembrandt, que nos centra en lo esencial. Entremos en este ejercicio haciendo un triple ejercicio, como nos invita San Ignacio. A componernos, a situarnos, a dejarnos colocar por Dios, tal vez descolocar. Me dispongo a arrodillarme como el hijo pródigo delante del Padre. Pido ser abrazado, y abro las manos. Señor, ten piedad de mí. Ya antes de fijarnos en los distintos personajes, nos sobrecogen los colores cálidos. No son solo colores, sino texturas. Nacen con consistencia, con cuerpo. Esos colores de terciopelo y de melocotón, de seda y de pasión, apelan al gusto. Nos invitan a sentir y a gustar emociones cálidas, a saborear el almíbar del perdón. Aquí no se trata de entender, sino de gustar. Mejor dicho, de entender con la delicadeza de la caricia y del gusto, de entender saboreando. Son cosas que se experimentan solo al atenuarse la luz, al alargarse la frontera entre el día y la noche, en la dichosa penumbra que difumina los contornos de las cosas y les devuelve su complicidad con el misterio. Aquí los colores no nacen de las tinieblas no por contraste, sino por afinidad con ellas. La oscuridad aquí no es angustiosa, es más bien la oscuridad del misterio de Dios. Es la oscuridad del orden naciente de las cosas. Es de noche, pero es una noche feliz, una noche que arropa todo de solemnidad. Es la noche que te exige retener el aliento porque estás a punto de experimentar algo inesperado, algo hermoso. Es la noche del nacimiento, del renacimiento. Es la noche del calor y de la ternura. Es la noche del silencio que se escucha, del misterio que se palpa. Es la noche del perdón.
Este cuadro es uno de los más silenciosos y sin embargo llenos de vida. Exige nuestro silencio y nuestra vida interior para escuchar el seguro latir del Sagrado Corazón. Este abrazo abre un portal directo a la eternidad. Este abrazo es la eternidad. Es tan clemente sobre el Hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no le deja terminar la frase. Irrumpe con su misericordia y su perdón, más allá del don, más allá de toda lógica y expectativa. La misericordia es un manto, es un abrazo. El pintor condensa la parábola en un solo instante, el abrazo que dura toda la eternidad. Ese es el arte de la narración de Rembrandt. No se detiene en los preliminares que conocemos de sobra. Esa maldita prehistoria, cuyos efectos se palpan en el aspecto miserable del hijo arrodillado. Lleva ropa interior, ropa sobredimensionada y sucia. Lleva ampollas en los pies, su calzado está gastado y su cabeza rapada. Y todo esto por haberle pedido la herencia a su padre y haberse marchado a un país lejano para malgastar como un libertino lo que ni siquiera era suyo, lo que su padre se había ganado con esfuerzo. Así había despilfarrado la vida, la que ni siquiera era suya. Cuatro miradas se fijan en el abrazo, exigiendo de nosotros una actitud contemplativa. Son cuatro miradas muy distintas. En el extremo derecho está el hijo mayor, en su manto carmesí, con mirada dura. A su lado se encuentra un hombre sentado, con sombrero negro y ricamente vestido, mirando como si estuviera soñando despierto. Mientras que una sirvienta, con ojos grandes, se apoya contra una columna. Su mirada abierta expresa sobre todo curiosidad, sorpresa. Arriba a la izquierda, otra mujer, probablemente la madre que Jesús ni siquiera menciona, mira desde el fondo de la casa. ¿Cómo miro yo? ¿Cómo quisiera mirar? En lugar de adentrarnos en el cuadro, podríamos quedarnos parados sin implicarnos, como ese hermano mayor, que mira de reojo y desde arriba a su hermano y a su padre, que desprecia por ser demasiado blando para su gusto. Si su mirada es dura, con las cejas dolorosamente fruncidas, vigila, amargado, paralizado en su rincón. Cuán pocas pinceladas eran necesarias para expresar esa mirada de desprecio que tan a menudo es mía. Él se irritó y no quería entrar. No quiere entrar en la luz, en el abrazo, en el manto del perdón. Pobre hijo que rechaza el abrazo y rechaza el perdón, ¿cómo te vas a perdonar a ti mismo si ni siquiera perdonas a tu hermano? No te hagas más grande de lo que eres. Acepta lo que te ofrezco. Acéptalo. Te lo doy gratuitamente porque te quiero. Todo lo que tengo es tuyo. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Soy tu padre y quiero darte un abrazo. Nada más, pero tampoco menos. La luz tenue
que cae desde la izquierda es una luz amable, amigable. Ella también es la expresión de la mirada benevolente de Dios, mirada tan misericordiosa que desea envolvernos a todos en su perdón. Esa luz también ilumina el rostro del hijo mayor, que se resiste a la luz, tan obstinado en su verdad. Ojalá el hijo mayor pudiera mirar con unos ojos inocentes, con un rostro más despejado, como el de la sirvienta a su lado, sin toda esa pesadez innecesaria que se desprende de su rostro en pena. Entre esas dos miradas tan distintas se perfila el relieve esculpido de un flautista, la única referencia de Rembrandt a la alegría del banquete que la parábola menciona. Aunque su manto es una seña de dignidad, el hijo mayor lo lleva sin generosidad, sin vida, sin esa amplitud festiva que tanto caracteriza al padre. El hijo mayor se ha envuelto en frialdad. Para ser libre, debería abrir sus manos, salir de sí mismo, arriesgarse a llegar desarmado, desprotegido, vulnerable. Para sentir el amor, debería quitarse el manto del resentimiento que le mantiene inmóvil al margen de la alegría, del amor y del abrazo. Pues sigamos su mirada hacia este abrazo luminoso, con el que no solo el Evangelio, sino también la pintura de Rembrandt alcanza su máxima expresión, revelando que Dios, más allá de lo que pudiera decirse sobre Él, es sobre todo y esencialmente misericordioso. Es probable que también nuestras vidas solo alcancen su plenitud cuando lleguemos a ser misericordiosos. El padre inclina sus rodillas al abrazar a su hijo. También inclina un poco su cabeza, lo que le da un aire frágil y vulnerable, pero lleno de fuerza. No hay en él la rigidez de su hijo mayor. Todo en él es suave, cálido y hermoso. Arropa a su hijo con una ternura infinita, devolviéndole la dignidad que él mismo despilfarró. Con cuánta delicadeza descansan sobre su hijo las manos del padre, la femenina y la masculina, la suave y la robusta. Arropan y a la vez crean y regalan energía y ganas de vivir, ganas de levantarse y de bailar de puro gozo. El padre tiene los ojos semicerrados y eso es completamente natural. Cuando se trata de cosas tan íntimas, espontáneamente cerramos los ojos para sentir y gustar mejor. Seguramente también el hijo haya cerrado sus ojos para sentir el calor paternal y gustar el latir acelerado y no obstante tan tranquilizador de su corazón. Alguien observó que el hijo tiene la cabeza de un recién nacido. Así es. Solo aquí en los Jajamim, en las entrañas del Padre, renazco.
Otro observó que el padre parece ciego, tanto busca y tan tiernamente palpa y acaricia a su hijo. Así se subraya mejor que la misericordia requiere una mirada interior, invisible a quien solo ve la superficie. ¿Quién no desearía sentir la mirada del Padre así? ¿Quién no desearía hundir su cabeza contra el pecho de Dios y beber el caudal de su amor? ¿Quién no desearía sentir sus manos sobre los hombros y convertirse en cauce de su amor? ¿Qué importan las miradas alrededor? Solo una mirada te sana y te salva, te perdona y te devuelve a la vida. Sí, susurra la voz de Dios: Hijo mío, ¿cómo te equivocaste? Cuán lejos me buscabas y por fin te encontré. Te perdiste entre tanta belleza que no era yo, que no eras tú. Ven aquí, te acojo, eres mi hijo, te quiero. Ahora, levántate, celebra pues, vive de este amor, de este abrazo, repártelo, contagia esta alegría por donde andas. Tantos allí esperan el mismo abrazo, el mismo perdón, el mismo manto de misericordia, pero han perdido el camino hacia mí. Ayúdalos, tú que has vivido todo esto, siente el consuelo y compártelo.
que se nos ha hecho largo el tiempo, no largo, sino corto, más bien, pero tenemos que terminar y nos dejamos las preguntas para mañana. Pero yo simplemente querría decirle a Bert gracias, porque por lo menos a mí me has abierto un horizonte interesantísimo para la contemplación del misterio a través de caminos, por lo menos para mí, absolutamente desconocidos, de cómo aprender a dejarse tocar la piel por el arte y cómo ese tocarnos nos puede conducir al misterio, andar con los ojos más abiertos, dejar evangelizar la mirada, evangelizar el oído, evangelizar el tacto, para poder descubrir cómo ahí está presente Dios hablándonos y tocándonos el alma. De verdad, muchas gracias. Yo creo que para muchos de los que estamos aquí quizás es un camino desconocido, el camino del arte, el camino de la estética. Estamos más dados a la meditación, a la reflexión, y hoy nos has hundido en esa expresión tan bella que decías al inicio, que me voy a atrever a repetirla para finalizar. Contemplar es pintar con el corazón. Qué expresión más bonita y más profunda. De verdad, muchas gracias por abrirnos estas nuevas puertas para nuestra vida espiritual y para desde ahí encontrarnos con el misterio del gran artista del universo y de nuestra vida. Mañana tenemos las dos últimas actividades de este ciclo de arte, belleza y espiritualidad. Para quienes puedan, y por trabajo quizás no podáis, pero a las 12 del día abriremos, o bueno, estaremos en la iglesia del Sagrado Corazón para contemplar las vidrieras que están en nuestra iglesia. Muchas personas nos preguntan a los jesuitas, ¿y quiénes son? Pues mañana Emilio Beza, compañero de la comunidad, nos hará una visita guiada por las vidrieras, que son otra expresión también del arte para ayudarnos a abrir la mente y el corazón al misterio. A las 12 del día en la iglesia del Sagrado Corazón, pues Emilio nos guiará por esa expresión también bonita y que nos acompañará a conocer muchos de nuestros santos jesuitas. Y en la tarde, mañana a las 7:30, terminamos también con arte, la aportación del barroco granadino a la experiencia de fe. Algo ya anunciaba José Luis, de cómo el barroco granadino, con sus múltiples expresiones pictóricas y escultóricas, no hablaremos de la poética, pero sobre todo estas dos, pues nos conducen también a contemplar a Dios. Para eso nos acompañará Isaac Palomino Ruiz, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Él será nuestro conferenciante de mañana. A todos vosotros y a todas vosotras, muchas gracias, y que tengamos una noche llena de contemplación para pintar en el corazón.